Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta mañana y gracias por poder habernos reunido en torno a ti y a lo que quieres decirnos. Te pedimos, Señor, que pongas tu espíritu en cada uno de nosotros para entender lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, porque tú hablas personalmente y al corazón de cada uno. Señor, dame palabras a mí que no las tengo, que seas tú el que hable. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? Y no me refiero a si tienes sueño porque has madrugado para ver amanecer, o si has desayunado bien y te encuentras satisfecho, o quizá has hecho ayuno y tienes hambre. No me refiero a eso, me refiero a cómo te encuentras hoy en el sentido más profundo de tu ser. ¿Cómo está tu espíritu? Sabemos que están aumentando de un tiempo a esta parte, la sensación de soledad, la angustia, la depresión, la ansiedad. ¿Cómo estás tú hoy? Imagínate que te levantas y de pronto sientes que el ejército entero de España, los geos, entran por tu dormitorio, rompiendo la puerta, entran. ¿Cómo te sentirías tú huyendo de una presión del ejército del país sobre ti? ¿Te sentirías angustiado? ¿Te seguirías sintiendo con esa presión? Pues así es como está David en el Salmo 27 que hemos leído antes. David está agobiado, angustiado, como quizá pudieras estar tú hoy, porque David se siente sobrepasado por las circunstancias que le rodean. Quizá tú estás sobrepasado también si analizas tu propia vida. Y es que David sentía esa persecución del rey Saúl con todo su ejército, mientras él estaba escondido en Gat. Tenía miedo incluso de que perder la vida. Entonces allí tenemos a David sobrepasado, angustiado, con miedo, y aún así pues podemos leer su experiencia en un cántico que él compuso. Este es un cántico que es, pues, como casi todos los salmos, a la vez una oración. Y es fundamentalmente, como vamos a ver y como seguramente ya conocéis, pues una oración a Dios. La primera parte que ya hicimos hace algunos meses, los versículos del 1 al 7, es fundamentalmente una preparación que David hace antes de acercarse a Dios con peticiones. Es una alabanza, hace un reconocimiento de cómo es Dios, de quién es Él, y expresa el deseo que David tiene por las cosas de Dios. Habla de ir a su casa, de estar en su casa todos los días, de esconderse en el tabernáculo de Dios. Y en aquella ocasión pudimos ver algunas características de David en el cómo se acerca al Dios eterno en oración. Lo vimos allí, si recordáis, y si no, pues podéis leerlo o incluso ver aquella predicación en YouTube. Vemos a David como un teólogo, lo vemos como un creyente practicante que vive su fe, que busca a Dios, que aspira a la vida eterna y que además edifica a otros con su testimonio. Y hoy nos vamos a centrar no en la resurrección, como pudiera parecer lo más lógico por el día, sino porque era esta segunda parte la que creo que teníamos que terminar hoy. Nos vamos a acercar a cómo es la oración de David. ¿Cómo es la oración de David? Hasta ahora ha sido un acercamiento a Dios para pedirle cosas. Pero hoy vamos a ver cómo es esa oración, qué nos dice de Dios y qué nos dice de David y qué podemos aprender nosotros de ella. Así que vamos a leer la segunda parte del Salmo 27 desde el versículo 7 hasta el final.
Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Veis cómo es una oración? ¿No? Leemos ahí, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Y David va a dar algunos rodeos antes de empezar con sus peticiones. En estos rodeos, David está preparando de nuevo su corazón y nos está enseñando algunas cosillas. Yo he sacado 6 cosas que David nos enseña acerca del Dios al que está clamando. Y la primera es una cosa que yo creo que es muy sencilla, bueno, todas son muy sencillas, pero que está bien que pongamos todas juntas, y es que David está orando a un Dios personal. Dios está orando a un Dios personal. Dios se dirige a un Dios personal, no es para David Dios una energía cósmica, no es una energía creadora, no hay nada con lo que sincronizarse en este universo, con la naturaleza, no hay que fundirse en nada en concreto, no es el resultado siquiera, como a veces escuchamos, de un Dios como la búsqueda de la perfección que puede hacer el hombre. Dios es alguien personal. Y lo vemos en todas las formas en las que se está comunicando con Dios. Es un Dios que vemos que oye, que contesta, ¿no? En el versículo 7, en el 9, vemos que tiene rostro, ya veremos qué es eso del rostro, ¿no? Porque no parece que Dios tenga rostro como tal, que tiene sentimientos, es un Dios personal. Pero no solo es un Dios personal al que se dirige David, sino que, y fijaros en el juego de palabras, David se dirige personalmente a Dios. David se está dirigiendo personalmente a Dios. No hay, si os dais cuenta, ningún tipo de intermediario aquí. ¿Qué dice David en el primer versículo que hemos leído? Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. No hay nadie que esté intercediendo por él, no hay nadie que esté con un oficio especial para poder dirigirse a Dios. No hay ni siquiera un escalón de iluminación necesario para poder acercarnos a Dios. No hay ni siquiera un lenguaje especial, no hay un lenguaje más santo que otro, o un lenguaje que haya que aprender. La teología, cuando estudiamos teología, no estudiamos teología para saber palabras con las que agradar a Dios. La teología es lo que sabemos de Dios, pero David, con todo lo que conoce de Dios, lo expresa con sus propias palabras. Es cierto que es un salmo que tiene miles de años de antigüedad y veremos diferencias, también la escritura en forma de poesía, pero aquí no hay palabras grandilocuentes, son palabras normales que un israelita en su tiempo entendía y que estaban en contexto. De hecho, es una canción para cantarla por el pueblo. No se busca nada especialmente erudito para acercarse a Dios. David está buscando a Dios tal y como David es. Con su sensibilidad especial, con sus dones musicales, con sus capacidades, pero igual que tú puedes acercarte a Dios con tus propios dones y con tus propias palabras. ¿Sabías que Dios es así? ¿Sabías que Dios es un Dios personal? ¿Sabías que te puedes acercar a Dios de forma personal?
Pues aquí tienes el ejemplo y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios es un Dios personal que tiene sentimientos acerca de ti y de mí. En segundo lugar, vemos que es una oración a un Dios personal, como ya hemos visto, que quiere relacionarse con sus hijos. Es un Dios personal que quiere relacionarse con sus hijos. Y lo sorprendente aquí no es que David o que tú quieras relacionarte con Dios. Lo sorprendente aquí es que Dios quiere relacionarse personalmente con David y quiere relacionarse personalmente contigo. ¿Y por qué podemos deducir esto? ¿Cómo lo sabe David? ¿Cómo sabe David que Dios quiere relacionarse con él? ¿Por qué tiene ese descaro para dirigirse a Dios? Pues porque Dios le ha dicho, buscad mi rostro. Es lo que Dios ha dicho. Claro, hay que aclarar aquí lo de buscar mi rostro, ¿no? ¿Qué es eso del rostro? El rostro no se refiere a la cara, y un israelita entendía perfectamente que no estaban hablando de la cara de Dios. La idea del rostro es encontrarse cara a cara, eso sí, cara a cara. Cuando hablamos con otra persona, decimos cara a cara porque los dos tenemos cara. Pero cuando decimos cara a cara con Dios, obviamente no estamos pensando en su cara física que no tiene, sino en algo directo. Dios está delante de mí y yo estoy delante de Dios. Tengo su atención porque está delante de mí y yo estoy mostrando también la atención hacia Él. Eso es tener un tiempo cara a cara. En otras versiones quizá lo expresa de una forma diferente, porque ese buscad mi rostro dice, ven y conversa conmigo. Ven y conversa conmigo. ¿Y qué nos dice ese ven y conversa conmigo? Pues es una petición de Dios. Es una petición de Dios que le está diciendo, ven y habla conmigo. Ven. De nuevo, vemos aquí que la teología de David se basa en lo que él conoce de su palabra, de la palabra de Dios. No es que Dios le haya dicho al oído, ven, que quiero hablar contigo. No es eso, porque si vamos a Crónicas, a Segunda de Crónicas, leemos allí, Segunda de Crónicas 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ya desde antes Dios ha dicho, buscad mi rostro. O en Números, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿A qué suena estas palabras de David del Salmo? Pues suena a estas cosas. David tenía presente la palabra de Dios cuando se acercaba a Dios en oración. Y Dios, que quiere que se relacionen sus hijos con Él, no está pidiéndole a David esfuerzos, ofrendas, sacrificios o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Lo que está buscando es que nos acerquemos a Él como si fuera nuestro Padre. Eso es lo que está pidiendo. Puedes hablar con Dios porque Él mismo está deseando que hables con Él. No sé si sabías en esta mañana que Dios es así. ¿Sabías que Dios quiere conversar contigo cara a cara? ¿No es esto sorprendente? Que el Dios que ha creado los cielos y la tierra, el que ha hecho que el sol amanezca esta mañana cuando estabais allí, quiere hablar contigo personalmente, quiere conversar contigo cara a cara. Pero David todavía no ha ido al asunto que le preocupa y por el cual se acerca a Dios en oración. Sigue, parece que está ahí dando rodeos. Antes de entrar en el detalle de su petición, David le pide que escuche su clamor. Que escuche. En el versículo 7, oye Jehová mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Escuche y que responda. Y lo hace así, con estas palabras en las que parece que está
luchando consigo mismo por acercarse a Dios porque sabe que no se lo merece. David sabe que no merece que el Señor, que Dios le escuche. Por eso le está pidiendo misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Sabéis lo que es la misericordia? La misericordia es un favor que no te mereces. Tú no te mereces. Dice David, ten misericordia de mí, no me merezco que me respondas. ¿Sabéis por qué es así esto? ¿Por qué tiene este concepto David? Porque sabe que Dios es santo. David sabe que está orando a un Dios santo. No se siente digno de estar ante el Rey de Reyes, ante el Creador, a este Jehová al que está clamando. Por eso dice en el versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Y entonces te preguntas, pero ¿y por qué va a querer hacer Dios esto? ¿Por qué va a querer apartar a David si le ha dicho antes que busque su rostro? Si Dios quiere que busques su rostro, ¿por qué te va a apartar entonces? Bueno, pues porque Dios no puede tener delante de ti a nada que sea pecado o que tenga pecado. David sabe que él tiene pecado. Se reconoce sucio, se reconoce indigno. Dice, no apartes tu rostro de mí. Cuando vemos algo asqueroso, ¿cuál es la tendencia natural nuestra? Pues apartar el rostro, ¿no? Algo que nos produce rechazo. Eso es lo que está diciendo David, pero el objeto que produce rechazo, ve David que es el mismo. Dice, no apartes tu rostro de mí. Sé que soy indigno. No mires mis pecados. Pero es que efectivamente, como hemos dicho antes, Dios ha abierto el canal de comunicación. Dios ha establecido esa comunicación y por eso, a la vez que se siente indigno, David está confiado en que Dios le ama y que quiere realmente hablar con él. No sé si te habías planteado esto también. A lo mejor sabes que Dios es personal. A lo mejor sabes que te puedes acercar a Dios de forma personal, con tus propias palabras. Pero ¿sabes que eres indigno delante de Dios? ¿Sabes que no deberías poder acercarte a Dios porque Dios es ese Dios que la Biblia nos dice que es 3 veces santo? ¿Por qué eres indigno? Pues por lo mismo que David se sentía indigno, porque eres pecador, porque tienes pecados, porque luchas en contra de la santidad de Dios, con tu indiferencia quizás, o con tus pecados abiertamente manifiestos. ¿Qué dijo el propio Pedro? Bueno, David aquí se siente humillado, pero ¿qué dijo Pedro cuando cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador? Y era el apóstol Pedro. Y se sentía totalmente humillado delante de Jesús cuando se dio cuenta de que Jesús era Dios. Aún en su indignidad, David cree de todo corazón que ese Dios santo sigue queriendo conversar con él. Y nos encontramos entonces que David está orando, en cuarto lugar, una oración con fe. Está poniendo fe en la oración. No está dudando, pese a su indignidad, no está dudando de que Dios esté escuchando. Fijaos que su corazón ha saltado de emoción. Ha saltado de emoción. Dice el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti. Está en obediencia también, ¿no? Está siguiendo lo que Dios quiere, que es que busquemos su rostro. En obediencia, con el corazón emocionado ante esa idea de relacionarse con Dios, Creador, y buscar su rostro. En la Biblia de las Américas, este versículo 8 se lee así, cuando dijiste buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro buscaré.
el Señor le dijo, buscad mi rostro, lo sabe porque lo ha oído, porque lo ha leído, porque lo tiene interiorizado. Y entonces, ¿qué hizo su corazón? Responder, voy a buscar tu rostro. David no estaba confiando en él, si os dais cuenta. David estaba confiando en que Dios le iba a ocultar en lo reservado de su morada, ¿no? Lo leemos en la primera parte que hemos leído antes. ¿Cuál es lo reservado de su morada en estos versículos anteriores? Cuando dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Hay que ir un poquito atrás a Moisés. ¿Qué es lo reservado de su morada? Es el lugar más santo del tabernáculo, del templo, donde nadie podía entrar, donde estaba la gloria de Dios. Ahí donde nadie podía entrar, solamente una vez podía entrar un sacerdote y tenía que entrar bajo un riguroso y estricto protocolo, si queréis llamarlo así, en el que tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, tenía que entrar con sangre porque iba delante de la presencia de un Dios santo. Pues David confiadamente pensaba que podía entrar dentro, en un sentido figurado, dentro del lugar santísimo. ¿A qué nos lleva eso? David podía entrar en la mismísima presencia de Dios. Esa era la fe con la que oraba David. ¿Y por qué podía tener esta fe siendo él tan indigno? Porque para pasar al lugar santísimo, ¿sabéis por dónde había que entrar? Había que pasar por delante del altar de sacrificio. Y esto lo sabía David, y lo sabía cualquier israelita que estuviera escuchando estas cosas. Nosotros oímos, voy a esconderme detrás del lugar donde está tu morada, y no nos hacemos a la idea, pero ellos sabían perfectamente de lo que estaba hablando. Primero, para entrar a la tienda del tabernáculo había que pasar por el altar del sacrificio. David sabía, el pueblo de Dios sabía, nosotros hoy día sabemos que por fe Dios había provisto de un medio, ese medio que le permitía entrar en el lugar santísimo. Aun siendo indigno, hacía falta el sacrificio, hacía falta un sacrificio por todo el mal que él llevaba encima por el mismo hecho de ser un ser humano pecador. Era ese sacrificio el que le permitía acercarse a Dios como un padre, como un padre. ¿Y sabéis cuál es el sacrificio? No eran los corderos que se hacían, o las vacas, no eran esos sacrificios. Sabemos nosotros que aquello era un símbolo de lo que sería perfecto cuando viniese Jesús y muriese en la cruz. El sacrificio al que apuntaban, el sacrificio en el que David estaba pensando no era el de las vacas y las ovejas. Él estaba pensando en el sacrificio verdadero que habría de venir, el Mesías, y que haría que esa conversación fuese directa, cara a cara, como estamos leyendo. Y te pregunto, ¿sabes que el sacrificio de Cristo es el que te hace digno de estar delante de Él? No es nada que tú puedas traer, no es que seas más listo o que estés más receptivo, no es eso. Lo que hace que estés delante de Dios y no aparte de ti su mirada, no son tus obras, no son tus trabajos, no es tu estatus social, es el sacrificio que te limpia. Es el sacrificio de Cristo, el que murió en la cruz por cada uno de sus hijos. Si no, no hay forma. Si no, no hay forma. Y es por fe que podemos llegar a estar en ese estado de limpieza delante de Dios. Pero en quinto lugar, vemos que la oración de David es una oración a un Dios poderoso. Es una oración a un Dios poderoso. ¿A quién llamarías tú en el caso de que tuvieras una emergencia en casa? Imagínate que se incendia tu casa o que empieza un fuego. ¿Qué es lo que harías? ¿Llamarías, no sé, a tu sobrino
de 6 años para felicitarle el cumpleaños? ¿O llamarías a lo mejor al cuerpo de bomberos? ¿Qué elegirías? O si acabas de tener un accidente en coche, ¿llamarías a la vecina para que te deje un huevo? O quizá llamarías al 112, que tiene una red de emergencias extensa y que te podría atender en cuestión de minutos. ¿Dónde acude David ante esta situación real? Nosotros podemos hacer metáforas, comparaciones. Siento una presión como si me estuvieran persiguiendo. Es que a David le estaban persiguiendo. Le estaba persiguiendo un ejército entero, un país entero, las fuerzas, como diríamos ahora, de las fuerzas de seguridad o las fuerzas del Estado Nacional de Israel, estaban persiguiéndole. ¿Y a quién puede llamar David? ¿Quién hay más grande que el propio Estado del cual se escondía? Pues David en su situación clama a Dios. Clama a Dios. Porque Dios es la instancia más alta a la que podáis llamar. Fijaros en el versículo 5 y 6 que leímos antes. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Pero no es una roca como si te subes en el río a una roca para que no se te mojen los pies. Porque si le seguís leyendo, dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Está en una situación totalmente alejada de los enemigos. Los enemigos están por debajo. ¿Y quién es esa roca? Ya lo decíamos en su momento. Esa roca es Dios mismo. Así que David, ¿a quién llama? Pues David clama a Dios como última instancia, no como última instancia de lo último que hay que hacer, sino como la instancia última, suprema, la mayor. Y es Dios quien tiene la capacidad, porque es todopoderoso, de socorrer a David. Dice que es, en los versículos de antes también dice que Dios es fortaleza de mi vida, ¿no? Dios es la fortaleza de mi vida. Es Dios quien siempre atiende a la llamada de sus hijos. El 112 a lo mejor no coge la llamada a la primera, pero Dios siempre atiende a sus hijos. También es verdad que puede ser que Dios te tenga un poco en espera. Dios siempre atiende a tu llamada, pero puede ser que te deje en espera. Y lo vemos en el versículo 14, que dice ahí en el versículo 14, dice: aguarda a Jehová. Sí, espera a Jehová. Pero siempre atiende y siempre contesta según su voluntad para tu vida. David, por tanto, se salta todas las instancias intermedias, no acude a príncipes, no acude a acuerdos internacionales. David va directo a Dios mismo, porque puede hacerlo, porque Dios quiere que se relacione con él. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Es ese Dios tan grande como el que David tenía para ti? ¿Es Dios creador? ¿Habéis visto el universo? ¿Habéis visto lo que nos rodea? ¿Habéis visto cómo amanece el sol cada día? Porque Dios tiene esa potencia, esa capacidad de hacer que todo esté sujeto a reglas, a su voluntad. Dios sujeta en una mano todo el universo, dice. Pero eso no es lo que hace a Dios más poderoso. Y es el buen día hoy para recordarlo. ¿Sabes que Dios es tan poderoso que resucitó a Jesús? ¿Sabes que Dios es tan poderoso que pudo vencer a la muerte en la cruz? ¿Sabes que Dios es tan poderoso que puede salvarte de tus propios pecados? Dios puede hacer estos milagros.
Sí, puede también cambiar el agua en vino. Puede dar alimentación a 5.000 personas. Pero que pueda hacerte digno delante de Dios, eso sí que es un milagro. Eso sí que es un milagro. Y Dios es el único que puede hacerlo. No lo puede hacer nada más. No lo puede hacer nada más. No lo pueden hacer que vayas detrás de una figura de madera. Por mucho que creas que representa la vida de Jesús o su sacrificio. Eso no lo hace. Jesús lo vemos en la cruz y parece que es el Cordero, ¿no? Estaba haciendo la función de Cordero, pero era Dios. Ahí le vemos manso, pero Dios no había perdido su poder en la cruz. Algún día le veremos como un león rugiente. Ahí veremos el poder de Dios que se ve en la cruz. En sexto lugar, David se acerca en oración a un Dios que es cercano y amoroso. Dios es todopoderoso, sí, pero es cercano y amoroso. El hecho de que quiera hablarnos cara a cara ya nos habla, pero podríamos hablar cara a cara también delante de un juez, ¿verdad? Podríamos hablar de cara a cara delante de un enemigo, pero Dios es un Dios cercano y amoroso. Dios es santo y David es pecador, pero David, como hemos comentado, no se acerca con formalismos fríos, no se acerca con fórmulas, se dirige en un clamor. ¿Sabéis qué es un clamor? Un clamor es como un grito, como una voz lastimosa que necesita ayuda. Eso es un clamor. Y Dios se dirige así. Y es que literalmente se le va la vida en ello. A David le va la vida en ello. Está aterrado, está agobiado. Se siente sin capacidad. Quizá como muchos de nosotros. ¿Te sientes aterrado, agobiado? ¿Te sientes sin fuerzas, sin capacidad ante las circunstancias en las que vives? ¿Qué hace David? Gritar por ayuda, gritar a Dios, al Dios Todopoderoso. Todo el Salmo en realidad es un clamor por causa de su situación ante ese Dios eterno, pero él se acerca llorando y clamando como un niño que se siente en peligro. Fijaos que dice, para hacer más patente esa idea de un niño que acude a su padre, en el versículo 5, parece que está corriendo como debajo de la falda de su padre, ¿no? En el versículo 5 dice, Él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservado de su morada. Se mete debajo de la tienda, ¿no? Se mete debajo de las faldas de Dios. ¿Cómo te acercas tú a Dios? Si es que alguna vez te has acercado a Dios, ¿cómo lo haces? A lo mejor rezas. Y esto no lo digo para gente que suele rezar, lo digo para ti también, tú que te dices creyente, evangélico. A veces nuestras oraciones son rezos. Te acercas a Dios con un clamor, te acercas a Dios como un padre que es capaz de esconderte en sus faldas, en su regazo. Lloras delante de Dios ante tu incapacidad en la vida para afrontar las circunstancias que te superan. Y es en este estado espiritual que hemos estado esbozando muy por encima, de reconocimiento de cómo es Dios y de cómo David se reconoce a sí mismo, que comienza a pedir. Ahora sí, hasta ahora no ha pedido nada. Hasta ahora no hemos dicho nada de peticiones, solo del estado emocional, de dependencia de Dios en el que David está. Es ahora que empieza a pedir. ¿Qué pedirías tú? Me planteaba yo. ¿Qué pediría yo si estuviera como David, perseguido por un ejército? Pues no sé, seguro que no pediría lo que pidió David. Vamos a ver.
Pero es que David es una persona especial o que nos ilustra, nos ayuda a entender, porque dice la palabra acerca de David que era conforme el corazón de Dios. Las peticiones que él hace y que están escritas en este salmo son para que nosotros también aprendamos cómo tenemos que afrontar las situaciones que nos superan. Y hay 3 peticiones básicamente aquí. La primera la vemos en esa sensación de David sintiéndose abrumado, solo en términos humanos realmente, ante la brutal persecución a la que está sometido. Pero fíjate, porque cuando pide en el versículo... cuando pide, no está pidiendo... A ver, espérate. Cuando en el versículo 9 está diciendo, no está pidiendo que Dios le acompañe en el trance, no le pide eso. Sabe que Dios ha sido su ayuda hasta ese momento. Lo que David pide a Dios no es que le acompañe, que le ayude en ese momento, sino que no le abandone. O sea, lo que está pidiendo a Dios no es que le acompañe, sino que no le abandone. ¿Y de qué nos habla eso? Pues que realmente David sabe que el Señor está con él. David sabe que Dios le acompaña. Lo que le aterra a David, lo que realmente quiere es que no le abandone. Y esa es la petición. Que no le deje ni le desampare. Es la primera petición que tenemos, versículo 9. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Humanamente siente abandono por parte de sus iguales. Se siente huérfano. Lo vemos en el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren. Hablaba con un amigo que es huérfano desde pequeño. Su padre lo dejaron. Dice que, claro, su salmo favorito es este, Salmo 27, ¿no? Porque se siente reflejado en alguien al que sus padres pues han muerto, le han dejado joven. Qué sensación, yo no la tengo, pero es una sensación de soledad, ¿no? De abandono, según lo que dicen los huérfanos, pero más aún, porque hay niños que han sido abandonados por sus padres en vida. ¿Qué sensación deben tener esos niños? Bueno, pues así es como se siente David. Pero solo humanamente, no a nivel espiritual. Porque, si seguimos leyendo, ¿qué es lo que dice? Con todo, Jehová me recogerá. David, en esta primera petición, no pide que Dios le acompañe, porque ya lo sabe. Lo que pide es que no le deje, que no le deje. Si tu oración es como la de David, ¿sabes que Dios te acompaña? ¿Sabes que Dios está a tu lado? Entonces, ¿cómo enfocas tus pruebas? ¿En soledad o sintiendo que Cristo mismo, que dijo que nos acompañaría todos los días de nuestra vida, está a tu lado? Esa es la primera petición. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. La segunda petición que vemos está en el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. También me parece asombrosa esta petición, porque yo pienso que yo pediría, pues no sé, o destrúyelos a estos enemigos que me asedian, o que no me vean, que me pueda escapar. Pero no pide esto. Lo que pide es que le muestre el camino que Dios tiene para él. ¿Os fijáis? Qué curioso es. No está pidiendo libertad en primera instancia, está pidiendo que Dios le muestre por dónde debe ir.
No quiere caminar David por donde su instinto o las circunstancias parezcan llevarles. Lo que le pide a Dios es que le enseñe el camino adecuado. Y no me refiero al camino por el que andar físicamente, me refiero a cómo enfocar toda esta situación. ¿Por dónde debo ir? Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda, por si hubiera duda de que no es una senda física, por senda de rectitud. ¿Qué es lo que quiere David? David quiere hacer lo correcto, quiere hacer lo que Dios quiere aceptar lo que Dios tiene para él y quiere caminar por ahí. Aún pasando por dificultades que te agobian, ¿cómo te planteas los caminos por los que el Señor te lleva? Yo entiendo que aquí el que más y el que menos pueda tener una situación difícil. ¿Cómo te planteas el camino por el que el Señor te lleva? ¿Estás luchando por meter tu cabeza por donde crees que debes entrar o estás pidiéndole al Señor que te enseñe sus caminos y te muestre por dónde debes pasar? Y pasamos a la tercera petición que David hace. Y para mí es otra sorpresa. Porque aún pudiendo que pedir esas cosas que hemos dicho, que los enemigos no le alcanzaran o que no le hicieran daño o cosas así, su petición es diferente. Que Dios no le entregue a la voluntad de sus enemigos, en el versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Eso es lo que le espera a David si cae en manos de sus enemigos. Pero entonces, vamos a ver, que Dios no le entregue, ¿habéis leído bien? Señor, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Este Dios que le está diciendo estas cosas tan bonitas antes en las que confía David, ¿puede ser que le quiera entregar a sus enemigos? Pues es que David de nuevo nos sorprende. David sabe que Dios es soberano. Dios puede hacer con David lo que Dios quiera y lo que Dios tenga para él y lo que el camino de Dios haya establecido para David. Pero David le pide que no le entregue a la voluntad de sus enemigos. Fijaros que aquí el problema o lo que motiva a David no son los enemigos, es Dios mismo. Él está luchando con Dios, no con sus enemigos. Sus enemigos son nada en las manos de Dios. Está pidiéndole a Dios. Está pidiéndole a Dios, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Es Dios quien permite que las cosas sucedan. ¿Acaso creéis que Jesús lo apresaron porque no pudo evitarlo? Es Dios quien permitió que le atraparan. Es Dios quien permitió en su plan de salvación que le crucificaran. No fue el ejército romano el que le cogió. David sabe que es un Dios soberano al que se dirige. Sus enemigos, los enemigos de David, son solamente instrumentos en las manos de Dios Todopoderoso. Lo que David está pidiendo, aquí vemos que él reconoce que podría ser que Dios no se lo concediera. Podría ser, está en lo posible. Ninguna, en realidad, de estas tres peticiones podría ser respondida a la manera que Él quiere. ¿Cómo oramos nosotros a Dios cuando buscamos ser librados de algo que nos agobia o que nos supera? ¿Oramos como David? ¿Esperamos en los caminos de Dios? ¿Contendemos con Dios, pero aceptamos su voluntad? Eso es lo que debemos hacer. Orar con fe. El Señor puede hacer, porque todo está en sus manos. Nada se le escapa. Y Dios es soberano. Estas son las tres peticiones que podemos ver en este salmo. Pero no termina aquí la oración, ¿verdad? Porque tenemos el versículo 13 y el 14.
Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Parece que hay descanso, ¿no?, en las palabras de David en estos dos versículos. Tras hacer esas peticiones, levantar ese clamor, llorar delante de Dios, David ahora no parece estar angustiado. Está seguro ¿de qué? Pues de que va a ver a la bondad de Dios, va a ver la bondad de Dios. Quizá no es lo que él espera o cuando lo espera, porque no dice, voy a no desmayar porque el Señor me va a librar. No dice eso, dice, desmayaría yo si no fuera porque sé que veré la bondad de Dios. No sé qué es lo que el Señor tiene, pero veré la bondad de Dios. Qué esperanza más grande, ¿no? Qué confianza en que David va a ver la bondad de Dios. Y esto solamente puede decirlo un verdadero creyente, ¿verdad? Un hijo de Dios. Solamente un hijo de Dios puede decir esta frase. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Y si no eres creyente? ¿Qué pueden hacer los creyentes cuando se enfrentan a situaciones que les superan? Pues lo dice David, hubiera desmayado. Si yo tengo todo esto que me supera y no fuera porque creo que el Señor es soberano y todopoderoso y me va a mostrar su camino y me va a librar y veré la bondad de Dios, ¿qué puedo hacer? Desmayar. No hay fuerza humana. Esta razón y tantas otras son las que hacen que veamos a nuestro alrededor tanta ansiedad y tanta sentimiento de superación por las circunstancias. Desmayar, quedar sin esperanza, aplastado por la presión social. Y la pregunta entonces es clara: ¿cómo, de qué manera vives bajo la presión de las pruebas a las que estás sometido? ¿De qué manera vives bajo la presión de tus pruebas? ¿Desmayas? ¿O tienes la fe que tiene David, que cree que verá la bondad de Dios en tu vida? El último versículo es para testimonio para nosotros hoy, ¿no? Fijaros, David escribiendo hace miles de años, el eco de su canción nos llega a nosotros hoy. Nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hasta ahora ha sido David hablando con Dios, él, su oración con Dios. Ahora nos habla a nosotros. Nos dice: tú estarás igual que yo. ¿Y qué nos dice? Nos anima a esperar en Dios. Nos anima a tener un aliento nuevo, ¿no? Una esperanza viva en el corazón. Algo que nos da fuerzas para continuar. Esfuérzate. ¿Por qué te esfuerzas? ¿Para trabajar? No, porque vas a ver la bondad de Jehová. ¿Cómo enfocas tú la espera? Esta espera. ¿La esperas con resignación? ¿Esperas que las circunstancias acaben contigo o con tus circunstancias? ¿O con tu vida siquiera? ¿O aguardas a Jehová? Qué diferencia, ¿eh? Esperar a ver la bondad de Dios, ¿o esperas simplemente que las circunstancias te arrasen? ¿Estás expectante ante la obra de Dios en tu vida? Porque Dios obra. A lo mejor no como tú quieres. A lo mejor no cuando tú quieres. A lo mejor no en lo que tú esperas. Pero obra y verás la bondad de Dios en tu vida. Así que vuelvo a preguntarte lo que preguntaba al principio. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu vida hoy? En el sentido más profundo, en el sentido en el que vemos aquí en el Salmo.
¿podrás estar delante de Dios o apartará su rostro de ti? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña día a día? ¿Te acompaña la carga que llevas o te acompaña el Dios Todopoderoso? ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda? ¿Acudes a lo que humanamente crees que tiene más poder o acudes al Dios que tiene todo el poder? ¿Puedes clamar tú a Dios ante las circunstancias que te agobian? Pues sí, sí puedes. Claro que puedes clamar a Dios. Si no eres creyente hoy, si no te has planteado estas cosas antes, acércate a Cristo, porque Él es el que va a hacer que estés limpio para poder rogar a Dios y pedirle, Señor, no puedo. Pero Dios sí puede. Y el mayor milagro que necesitas no es que te libren de tus penurias aquí en la tierra. El mayor milagro que necesitas está conseguido en la cruz y es el de tu salvación. Y es por fe, la misma fe que tenía David. No tienes que hacer nada más que acercarte al Señor y decirle, sí Señor, tú moriste en la cruz por mí. Tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Y así te acepto hoy. Si lo has hecho, entonces, pues espera en Dios. Espera en Dios. Porque si no, lo único que te espera es desmayo. Pero en Dios verás su bondad en la tierra y en tu propia vida. Amén.